Amigos, buenas noches. Me da mucha alegría que podamos estar una vez más aquí, un sábado más. Hoy vamos a continuar este estudio del libro de Daniel. Sabes que hemos venido ya viendo varios capítulos de este libro tan fascinante. Es uno de mis libros preferidos en la Biblia. Te he contado también semanas atrás que Dios ha despertado el corazón de muchos amigos, familiares y durante ya algunos años hemos venido estudiando lo que es los últimos tiempos, estos estudios del regreso de Jesucristo, y hay tanta información maravillosa en la palabra del Señor que Él nos dejó para que podamos prepararnos para el regreso de Cristo. Y estamos en esto, y sé que tú también ahí en tu celular, en tu casa, también estás fascinado. Sé que también tú que estás viendo esto, en tu corazón hay un ardor y un fuego por el regreso del Señor. Y todos nosotros como hijos de Dios anhelamos ese día donde veamos a Jesucristo aparecer en las nubes, regresar a la tierra y que cambie la historia y que podamos reinar juntamente con Él. Y estamos aquí, hoy vamos a ver el estudio del capítulo 9. Vamos a verlo un poco rápido, pero lo vamos a ver bien enseñado. El capítulo 9 de Daniel se divide en dos partes. Una está desde el versículo 1 hasta el versículo 19 y la segunda parte está del versículo 20 al 27, que es la que vamos a ver en profundidad, que se titula Profecía de las 70 semanas. En los videos anteriores, las semanas anteriores, vinimos viendo ya lo que fue el capítulo 6, 7, 8, donde ya vemos que el contenido del libro se centra en las visiones proféticas. Te he explicado que el libro tiene 12 capítulos, del 1 al 6 vemos el contenido histórico del libro, y del capítulo 7 hasta el capítulo 12 vemos el contenido profético del libro. Daniel está en escena, Daniel está siendo usado por Dios, Daniel ha crecido en el don de visiones, revelaciones, sueños. Daniel es un hombre de oración, Daniel es un hombre que en su juventud creció bajo el cautiverio babilónico, y Daniel está conectado con el corazón de Dios. Y en el capítulo 7 y 8 vimos que Daniel tuvo dos visiones. La primera fue la visión de las cuatro bestias, y la segunda fue la visión de el carnero y el macho cabrío. Tenemos que comprender que Dios es el que ha permitido que varios imperios y gobiernos existan en el mundo: el imperio babilónico, el imperio medo y persa, el imperio griego, Roma, etcétera. Y todo eso ha sido parte de la historia, y cada detalle está detallado aquí en el libro de Daniel, en las profecías de Daniel, en el capítulo 7 y 8. Y te decía también que desde el capítulo 7 hasta el 12 no están desconectados el uno del otro. Es un tren de mensajes, es un tren de visiones, y aquí los capítulos van en orden. El capítulo 7, el 8, en el 9 Daniel va a ver esta visión de las 70 semanas, que es una profecía asombrosa, es una profecía muy detallista acerca de acontecimientos que iban a ocurrir ya próximos al tiempo de la manifestación del Mesías en su primer venida aquí a la tierra. Ok, ya entrando en detalle, el capítulo 9 de Daniel comienza con una oración de Daniel a Dios por su pueblo. Eso está desde el versículo 1 hacia el versículo 19, donde se titula Oración de Daniel por su pueblo. Lo que está ocurriendo es que, esto te lo voy a resumir rápido, si puedes acompañarme a la lectura. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel está en una búsqueda de Dios, y Daniel está viendo las escrituras, Daniel está viendo las leyes, los escritos proféticos, especialmente los de Jeremías, y Daniel se da cuenta de que en ese punto de la historia había venido el cumplimiento de algo que Dios le había dicho a Jeremías años atrás. Eso en Jeremías 25:11 y 29:10, Dios había profetizado a través de Jeremías
que el pueblo iba a ir en cautiverio bajo el dominio de Babilonia por todo el pecado, la rebeldía, la rebelión, el haber dejado a Jehová, el haber desobedecido las palabras de Dios. Entonces, el pueblo de Dios, el pueblo judío, el pueblo de Israel, lamentablemente iba a ir en este exilio, en este cautiverio, y todo eso estaba profetizado, ya lo hemos estudiado un poco atrás. Nabucodonosor llevó cautivo el pueblo de Israel a Babilonia, y así comienza la historia del libro de Daniel. Cuando Daniel es un niño, entran en este cautiverio. Pero ese tiempo de ese exilio, de esa esclavitud, eran 70 años, y Dios lo había dicho a través de Jeremías. Es asombroso, y si puedes leerlo ahí conmigo. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. En Jeremías 29:10 también lo menciona. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces el tiempo se había cumplido. Ya Daniel era un hombre adulto, un anciano, aproximadamente tenía más de 70 años, y él está en un tiempo de búsqueda, en oración a Dios, está viendo las escrituras y ve que el tiempo se había cumplido y que el pueblo no le había pedido perdón y que nadie había buscado a Dios para arrepentirse. Entonces, en los primeros 19 versículos, Daniel entra en una oración íntima con Dios, en una oración de arrepentimiento, y está pidiendo Daniel a Dios que pueda sanar al pueblo y que lo pueda hacer volver. El tiempo se había cumplido. Daniel era entendido y sabía que era el momento para que el pueblo regresara, y él entra a pedirle perdón a Dios en ayuno, en ruego, en oraciones. Y eso es lo que nos enseñan los primeros 19 versículos. Tú puedes tomarte ahí un tiempo para leerlo y meditar, pero lo enfático del capítulo y de las profecías que estamos estudiando comienza a partir del versículo 20, y es ahí de donde vamos a ir entrando en detalles. Lee conmigo, dice: profecía de las 70 semanas. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Ok, es una continuación. Daniel está en esa búsqueda, cuando de repente, y en ese clamor de pedir perdón, cuando de repente va a tener una experiencia con el ángel Gabriel, y vamos a ver lo que dice. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, en el capítulo 8, en la visión del carnero y el macho cabrío, este ángel Gabriel también vino al encuentro de Daniel para enseñarle lo que significaban las visiones. Dice: a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, versículo 12, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Me fascina ver estos detalles en la palabra de Dios, que aún lo hemos hablado en sesiones anteriores. Aún Daniel en algunos puntos no tenía comprensión, no entendían qué eran las visiones, pero Dios enviaba ángeles que trayeran entendimiento a la vida de Daniel. Y yo quiero decirte algo, amado hermano y hermana: Dios quiere darnos entendimiento. Dios quiere que nosotros lo busquemos y comprendamos y que entendamos entendimiento en la escritura. Si el Señor nos dejó su palabra detallada, es porque Él quiere que nosotros entendamos, quiere que tengamos intimidad, una relación con Él, buscarlo, tener tiempos de ayunos para tener una mente entendida. Siempre lo he dicho. Tú puedes leer en los evangelios: los discípulos tuvieron toda una vida con Jesús, vivieron de frente con Jesús, hicieron milagros, maravillas, se movieron, pero hasta después de que Jesucristo resucitó, eso aparece en Lucas 24, Jesús dice que vino a ellos y abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Muchas veces quizás podemos ser muy usados, andar en muchos moveres, pero no tener un entendimiento abierto. No es lo mismo inteligencia. Hay muchas personas en el mundo que son inteligentes, pero no es lo mismo tener inteligencia humana que entendimiento y sabiduría divina. Entonces viene Gabriel y le dice: he venido para darte entendimiento. Ahora vamos al 23, dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela,
porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Vamos al 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ok, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí en el versículo 24? Este ángel viene a darle una visión a Daniel y entendimiento de un periodo de tiempo que se iba a cumplir, y ese periodo de tiempo va a tener un propósito, que al final de ese tiempo, que son 70 semanas, se tienen que cumplir 6 cosas. Dice, cuando se cumplan estas 70 semanas, va a ser que se termine la prevaricación, ya vamos a explicarlo, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ok, 70 semanas es un periodo de 70 veces 7. Sé que este tema lo han hablado mucho, sé que este tema quizás muchos lo han estudiado, y es una realidad que se está refiriendo a un periodo de 70 veces 7 años. En la cultura judía se manejó un periodo de 7 años, como lo denominaban, como una semana. El pueblo judío siempre tuvo entendimiento que era una referencia a un periodo de 7 años. Entonces, 70 veces 7 es un periodo de 490 años. Lo que el ángel Gabriel está diciendo a Daniel es que al terminar ese periodo de 490 años, lo que tiene que ocurrir es que tiene que haber un fin de la prevaricación. Terminar la prevaricación es que cuando termine el tiempo, la prevaricación y la abominación desoladora que el anticristo va a manifestar en este mundo en el fin de la era, va a terminar con la cuando se termine ese tiempo, ese periodo de 490 años, que ahora te voy a explicar más detalles, tiene que haber un fin de eso. También se le va a poner fin al pecado. Cuando termina el imperio del anticristo y Jesucristo regresa a esta tierra, ya te voy a explicar por qué, el pecado ya no va a existir en este mundo. Vamos a vivir en una era en santidad, vamos a vivir en una era en pureza, vamos a vivir en un milenio donde no va a haber ni una pizca de pecado en el mundo. Entonces, cuando se termine ese tiempo, también va a haber un fin del pecado. También se va a expiar la iniquidad. Jesucristo, al morir en la cruz, él hizo una expiación por nuestros pecados. Él hizo una expiación por nuestra maldad. Pero también al final de la era va a haber una expiación de la iniquidad, que va de la mano con el segundo punto, poner fin al pecado. Te decía, vamos a vivir totalmente en pureza, no va a haber maldad en la mente humana. Si lees las profecías de Isaías, dice que los niños van a jugar con las serpientes, que los asnos van a comer con los leones. Entonces va a ser una era nueva. Dice que también se va a manifestar la justicia perdurable. Claro, Jesucristo al venir a esta tierra, y cuando termine el cumplimiento de esa visión, porque esta visión, todo ese periodo no se ha cumplido, ya lo vamos a hablar. El periodo no se ha cumplido, y al cumplirse, Jesucristo va a venir a este mundo y va a manifestar justicia perdurable. La justicia va a perdurar para siempre en todo ámbito. Quizás a veces nosotros decimos, no, esto no es justo, fui al supermercado y no me dieron lo que era, hice un trato con alguien y no salió bien, no fue injusto conmigo, yo que me porté bien, etcétera. Va a haber una justicia perdurable en el reino de Jesucristo. Luego viene, dice el quinto, sellar la visión y la profecía. Claro, al terminar este tiempo, la visión y la profecía que Daniel está viendo en este momento va a quedar sellada, va a quedar terminada. Y el sexto objetivo es ungir al santo de los santos. Cuando Jesucristo, el santo de los santos es Jesucristo, y cuando Jesucristo regrese a esta tierra, a este mundo, él va a recibir todo el honor, la gloria, el imperio, el poder. Él va a ser adorado, él va a ser ungido, él va a ser eh, manifestado. Ya es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya es el gobernador de todo, ya es el dueño del mundo. Jesús es el Todopoderoso, pero en ese momento todo el mundo lo va a reconocer, todo el mundo, con nuestra oración, los cristianos vamos a ungirlo. ¿Recuerdas? No sé si recuerdas la mujer
que quebró el perfume a sus pies. Era un perfume carísimo y hizo un acto de ungirlo y con sus cabellos lavó sus pies, hizo un acto de adoración y Jesucristo dijo, esta mujer me ha preparado para el momento de mi muerte con su acto. Pero nosotros cuando Él venga a la tierra con nuestra adoración, con nuestra devoción, vamos a ungirlo y Jesucristo va a quedar establecido como el único Rey y Señor de señores sobre esta tierra. Yo siempre lo digo, urge que Jesucristo regrese a esta tierra. Esta tierra necesita a Cristo de regreso. Hay tanta queja, hay tanta injusticia, el mundo, los presidentes, el hombre queriendo ser dueño de las cosas, los poderosos, los ricos, y dicen, este presidente está haciendo las cosas mal. Jesucristo va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él va a venir a gobernar este mundo de una forma literal. Entonces, es la mejor era que le espera al mundo y tú y yo tenemos que anhelarla. Entonces, eso le está diciendo el ángel a Daniel. Mira, hay un periodo establecido y al cumplirse ese periodo van a ocurrir 6 cosas. Entonces ahora dice el versículo 25, te voy a dar entendimiento, le dice el ángel, de algunas cosas y cómo va a comenzar ese periodo de tiempo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Prestemos atención lo que dice aquí. Sé que muchos han estudiado esto. Dice, sabe pues y entiende que de la salida de la orden para edificar y restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas, un periodo de 69 veces 7. Esos son 483 años. La salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén nuevamente ocurrió por el rey Artajerjes I. Este fue un rey emperador persa y él dio la orden en el año 445 a.C. Aún gobernaban los persas, luego gobernaron los griegos, luego entró el Imperio Romano, etcétera. Desde que Artajerjes dio esta orden para que el pueblo pudiera restaurar y edificar Jerusalén hasta el tiempo de Jesucristo, en su primer venida iban a pasar 483 años, un periodo de 69 semanas. Entonces continúa diciendo, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, porque fue algo que el Padre también había destinado, que Cristo muriera en la cruz y que el pueblo romano junto con los líderes fariseos lo llevaron a la cruz. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ok, te voy a explicar aquí algunos detalles. Desde la salida de la orden por mano de Artajerjes, este emperador persa permitió predestinadamente por la mano de Dios que el pueblo volviera a construir la ciudad y a reedificar la ciudad de Jerusalén hasta la muerte del Mesías. Iban a pasar 483 años. Si tú tomas una calculadora en este momento y a 445 antes de Cristo le restas 483, te va a dar 33 años después, que fue en el momento en el que Jesucristo murió. Por eso aquí dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Entonces el tiempo estaba bien establecido. Desde que Artajerjes dio la orden para que el pueblo volviera a reedificar la ciudad hasta la muerte del Mesías, iba a pasar este periodo de 483 años. No tenemos que confundirnos porque hubieron dos acontecimientos bastante importantes en esa era. Una fue la orden para que el templo volviera a ser construido. Eso fue por mano del rey Ciro. Eso fue en el año 583 antes de Cristo. Pero fue en ese tiempo que el segundo templo judío que había destruido Nabucodonosor volvió a comenzar su construcción. Pero la ciudad no es lo mismo construir un templo que construir o reedificar una ciudad. Y la profecía dice que desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén
hasta el Mesías príncipe iban a pasar 69 semanas. Entonces, después Artajerjes dio la orden para que ahora reconstruyeran la ciudad de Jerusalén y todos sus muros. Entonces, ese era el momento clave para que la profecía comenzara su inicio. Y al morir Jesucristo iba en la cruz, iba a pasar un periodo de 69 semanas. Ahora, falta un periodo de 7 años, la famosa semana 70 que todos conocemos. Y muchos creen que eso ya se cumplió. Dice aquí, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, la 70, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Te decía, muchos creen que estas cosas ya se cumplieron. Muchos dicen que este hombre perverso de al final del capítulo 9 fue este emperador Tito, el emperador que 70 años después de Cristo volvió a destruir Jerusalén, Israel y Jerusalén. Tú sabes conmigo que han pasado situaciones muy difíciles. Nosotros tenemos que orar por ellos. Nosotros tenemos que orar por Israel. Tenemos que estar a favor de Israel porque han sido pueblo de Dios y aunque han sido rebeldes y han desobedecido al Señor, todo eso tiene parte de un plan y el Padre tiene el control de ellos y tiene un cumplimiento y ahora en el fin de la era, tú sabes, después de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que pasaron, Israel siempre ha estado en escena y en el plan de Dios y tenemos que orar por ellos porque es pueblo de Dios y hay un propósito escatológico con ellos. A lo largo de la historia, muchos estudiosos, muchos han dicho que todo esto ya se cumplió, que ese acto abominable, esa última destrucción de Jerusalén ocurrió con los emperadores griegos Antíoco Epífanes, aproximadamente 180 años antes de Cristo, después de el Mesías, después de Cristo con el emperador romano Tito. Muchos dicen eso ya se cumplió, esto ya pasó, pero esto no puede haber ocurrido ya porque es base ver lo que la Biblia nos enseña. Y tú y yo ya hemos visto que en San Mateo 24, cuando Jesucristo está hablando de las señales antes del fin, antes de su regreso, Jesucristo está hablando de un acontecimiento a futuro y dice, pero cuando vean en Jerusalén, en la ciudad santa, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, huyan. Entonces, Jesucristo está hablando de un acontecimiento a futuro que aún no se ha cumplido. Aparte de eso, peor que Antíoco Epífanes, peor que el emperador Tito y que muchos otros emperadores, el peor ha sido Hitler. Hitler fue un hombre malévolo, perverso. Tú sabes la historia de la Segunda Guerra Mundial, asesinó millones de judíos, no solo judíos, sino que personas de toda Europa. Entonces, y Jesús habló que aún iba a haber una última generación que no va a tener comparación con ningún otro periodo en la historia. Entonces, ahora hay un detalle con este último cumplimiento. Este último periodo de 7 años, esta semana 70, está por cumplirse. Te voy a dar en sesiones más adelante más detalles de lo que va a ocurrir en este último periodo de 7 años, en esta semana 70, porque no quiero prolongar tanto el video, pero está diciendo aquí el versículo 27, y por otra semana, este emperador perverso que aparecerá, este hombre malévolo, el anticristo, dice que él por una semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de ese, o sea, por un periodo de 7 años, va a traer una confirmación de un pacto, y a la mitad de ese periodo hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. El desolador es Satanás, es el anticristo. El anticristo, que no sabemos quién es y no estamos tratando de adivinar quién va a ser, porque nosotros lo que buscamos con este estudio es fascinarnos por Jesús. Se los he dicho también en repetidas ocasiones. No estamos tan interesados en atestarnos de información. Lo que queremos es
preparar nuestros corazones, enamorarnos de Jesús, anhelar ese día, que pase lo que pase, nosotros seamos hijos que aman al Señor y que nadie mueva nuestra fe. Pero el anticristo va a ser el peor de todos los emperadores, un hombre que va a tener la plenitud de Satanás en él, va a ser el hombre más perverso. Vamos a ver en Daniel 11 que va a decir que va a querer cambiar leyes, religiones, va a tener astucia, va a tener poder para hacer milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Va a ser un engañador completo. Por eso Jesús en San Mateo 24, su primer advertencia es: vean que nadie los engañe, no se dejen engañar. Este desolador, abominable, es el anticristo. Dice que después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, ok, en esta última semana, en este último periodo de 7 años, va a marcar el fin de la historia. Al cumplirse ese tiempo, esa última semana, se van a manifestar los 6 propósitos que el Padre tiene. El ángel le dijo a Daniel: tienes que saber que hay un periodo de 490 años establecido para que haya un fin de la prevaricación, haya un fin del pecado, haya un fin de la iniquidad, haya una justicia perdurable, se selle esta visión, el tiempo de esta visión y profecía, y se unja al Santo de los Santos. Pero lo que ha ocurrido es que este tiempo no ha terminado. Cuando Jesús muere en la cruz, se cumple la semana 69. Desde el 445 antes de Cristo, con la orden de Artajerjes, hasta el año 33, pasa un periodo de 483 años. Lógicamente, lo que era lógico es que ahí continuara el cumplimiento de la semana 70, un periodo de 7 años más, pero todos los estudiosos y tú y yo sabemos la historia, que Dios hizo una pausa en la historia. Lo hemos llamado el periodo de gracia, donde Dios ha levantado una iglesia, donde Dios ha comenzado a manifestar su poder de otras formas, a través de una iglesia activa, a través del evangelio llenando el mundo, a través de salvación a todas las personas, a través de salvación a todas las naciones. Romanos habla de que Dios iba a extender su mano hacia naciones gentiles. Pablo fue un predicador a los gentiles y Dios quería que la obra de Jesucristo alcanzara toda la humanidad y que todos pudiéramos alcanzar redención y salvación. Eso ha sido un periodo de gracia que ya lleva más de 2000 años de historia, pero va a venir el cumplimiento de esa última semana y te voy a decir rápido algunas señales que van a ser claras para entender que ese último periodo de 7 años comienza. Número uno, va a aparecer un falso Mesías, el anticristo, engañador, haciéndose pasar por oveja, siendo lobo. Va a venir con un tratado de paz a las naciones. Nosotros tenemos que prestar mucha atención a lo que está pasando, sobre todo en Israel y el Medio Oriente. Es clave. Siempre hemos dicho, Israel es el reloj profético de Dios para saber lo que está ocurriendo, y Él va a traer un tratado de paz con Israel y con las naciones del Medio Oriente. Segundo, va a permitir que en Israel se vuelva a reconstruir un templo. El pueblo judío anhela fervientemente volver a sus prácticas antiguas de sacrificios, y también les va a permitir que se hagan sacrificios eh, para expiar y perdonar pecados. Todo esto no va a tener sentido porque Jesucristo ya hizo un sacrificio una vez y para siempre, para que la humanidad pudiese obtener perdón. Entonces, ese periodo va a iniciar con eso: un falso Mesías manifestándose, el anticristo, un nuevo templo reconstruido y la permisión de volver a ofrecerse sacrificios en la cultura judía. Entonces, en ese punto de la historia va a comenzar ese último periodo de 7 años. Y aquí lo dice la profecía, que por un periodo de 7 años, una semana más, va a confirmar el pacto con muchos, y a la mitad hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, está escrito que este último periodo de 7 años va a ser el más difícil en el mundo. El mismo libro de Daniel nos va a dar más detalles de esto. San Mateo 24 nos habla de esto también.
muchos otros profetas, pero sobre todo el libro de Daniel. El libro de Daniel tiene un orden cronológico fabuloso que nos adentra en todo lo que va a ocurrir en ese último periodo de 7 años en la historia. 3 años y medio de falsa paz y luego 3 años y medio de lo peor, el peor engaño, las peores devastaciones, las peores guerras, las peores matanzas, el peor imperio del mundo. Siempre le digo a mis amigos, la Segunda Guerra Mundial relativamente fue corta, fue un periodo de 6 años, desde 1939 hasta 1945. Y este último periodo van a ser solamente 3 años, pero va a ser el peor. Jesucristo dijo que va a ser el peor de los momentos en la historia bajo el gobierno temporal de un anticristo y él, su fin va a ser derrotado. Si quieres ver toda la historia, va a estudiar nuevamente el capítulo 7 de Daniel, donde Daniel ve cómo iban a haber todos estos imperios, una bestia terrible al final, pero que al final ve al Hijo del Hombre viniendo en las nubes para tomar el poder y el reino. Entonces ahí termina esta enseñanza de hoy. Es una enseñanza interesante y que poco a poco iremos aprendiendo más detalles. No hemos terminado. Tenemos que estudiar el capítulo 10, el 11, el 12 y vamos a ir viendo más detalles de todo lo que va a ocurrir en ese último periodo de 7 años. ¿Cuándo va a ser? No sabemos, pero tenemos que prestar mucha atención al plan de Dios, a lo que está ocurriendo en el mundo, en las naciones, sobre todo en el pueblo de Israel. Entonces, Dios te bendiga. Espero que nos podamos ver aquí el otro sábado a las 9 de la noche. Comparte esto, ayúdanos a llegar a más y preparémonos. Estamos preparándonos para lo que el Señor va a hacer, para el plan que Él tiene y para amar por sobre todas las cosas al Señor hasta el día de su venida. Bendiciones.